Durante miles de años, Dublín, Irlanda, ha sido una zona de violentos combates, objetivo de tribus asaltantes y poderosos imperios. Pero las mismas fuerzas que saquearon repetidamente la ciudad también la convirtieron en lo que es hoy. Desde un canal subterráneo vikingo, Tenemos que irnos porque el nivel del agua va a empezar a subir. y misteriosas tumbas más antiguas que las pirámides de Egipto y Stonehenge, para un claustrofóbico, este es el peor sitio imaginable. Hasta una oscura y profunda cueva, escenario de una matanza vikinga. Y a los ancianos los decapitaban o les atravesaban el corazón con una espada. Y una cripta espeluznante que guarda los secretos de antiguas momias. Este es otro cuerpo. Mire los dientes, el cráneo, aquí abajo. E incluso un vínculo con los legendarios caballeros templarios. Tiene los muslos cruzados, así es como solían enterrar a los cruzados. Bajo las bulliciosas calles y bares de Dublín yacen las cicatrices de su violento pasado. Vaya. Retiraremos las capas del tiempo en Ciudades bajo tierra. Dublín, la ciudad vikinga. Ciudades bajo tierra. Con más de 1 millón de habitantes, Dublín es la ciudad más grande de Irlanda y su edad media de 34 años es la más joven de Europa. Pero aquí hay bares más antiguos que Estados Unidos. Y si uno explora bajo las calles, puede remontarse mucho más en el tiempo, hasta una época de misterio y terror. Soy Don Wildman y estoy en Dublín, Irlanda. Es una ciudad antigua llena de gente joven y a menudo alborotadora. Pero mientras los habitantes toman los bares y las calles en la superficie, los restos del violento y sangriento pasado de esta ciudad siguen ocultos bajo sus pies. Matanzas vikingas, antiguas tumbas guerreras, cultos paganos y las cicatrices de una brutal guerra siguen bajo tierra. Como en muchas viejas ciudades, las construcciones modernas de Dublín han conseguido ocultar estos lugares antiguos. Pero si uno encuentra un acceso a este mundo subterráneo, puede descubrir los oscuros secretos de la ciudad. En el siglo VIII, los vikingos saltaron a la escena mundial. Aterrorizaron a pueblos de toda Europa, Oriente Próximo e incluso llegaron a costas americanas 500 años antes de Colón. La era vikinga comenzó en el 793, cuando piratas de Noruega saquearon una pacífica abadía del norte de Inglaterra. Los monjes fueron asesinados, arrojados al mar o capturados como esclavos tras el saqueo de los tesoros de la iglesia. La noticia del brutal asalto impactó a toda Europa y los vikingos fueron demonizados al instante y para siempre. Los vikingos saquearon París, destruyeron Londres con una flota de 350 barcos y en el 830 de nuestra era desembarcaron en Irlanda, llegando a la abadía de Dublín y remontando el río Liffey. Es el río más grande de la zona con un curso de 115 kilómetros. Desde el río, los vikingos pudieron atacar y arrasar pueblos del interior. En cuanto consiguieron dominar el Liffey, su base militar en Dublín creció rápidamente hasta convertirse en una gran ciudad impulsada por el comercio de esclavos y los tesoros robados. Actualmente ese antiguo bastión vikingo y sus canales estratégicos han desaparecido. Pero ¿cómo pudo desaparecer una vía fluvial esencial para la conquista vikinga? Hace 1000 años los dublineses podían meter un cubo en el río y sacar agua potable. Pero ahora para poner un pie en el río Paddle hay que contar con un permiso especial del ayuntamiento y un guía como David Green del servicio de alcantarillado. Es una zona peligrosa, hay que tener cuidado con las mareas. Uno podría acabar siendo arrastrado como una hoja de papel. Ahora mismo la marea y el cielo están a nuestro favor. Tengo que darte un equipo y un casco protector para bajar. Don, este es tu suministro de oxígeno. Tienes unos 20 minutos de oxígeno. Y siempre es bueno llevarlo porque vamos a estar un buen rato bajo tierra. Don, ¿puedes sujetar la escalera para que baje y compruebe que todo está bien? Está a mucha más profundidad de lo que pensaba que estaría. Y tiene mucha más agua. El verdadero río está ahí abajo. Vamos allá. Bajo Dublín.
Bajo esta calle hay algo que ni los dublineses más viejos han visto jamás. El río que originó su ciudad y la zona cero para el reinado de terror de los vikingos. El punto de partida de cientos de ataques sangrientos en toda Irlanda. Este es el antiguo Dublín. Vale, ¿de dónde procede toda esta agua? Es el agua del río, la que siempre ha bebido la gente de Dublín a través de los siglos. El río que una vez fue vital para los vikingos es ahora una alcantarilla enladrillada, y agazapados bajo esos techos bajos, cuesta creer que los vikingos navegaran por aquí. ¿Qué ciudad atacaron los vikingos en primer lugar? Subieron por el río Liffey desde la bahía de Dublín en sus barcos que no solo estaban bien equipados, sino que advertían a la gente: cuidado, vamos a conquistaros. Las largas naves vikingas eran devastadores buques de asalto, con un diseño perfeccionado a lo largo de cientos de años. Hacían falta unos 80 árboles para producir un barco. Con sus 30 metros de eslora, podían navegar a toda velocidad en solo 1 metro de agua. En su apogeo, Dublín recibía 140 barcos al año cargados de guerreros. Los vikingos remontaron el Liffey con sus largos barcos y encontraron el río Paddle. El banco de tierra entre los dos ríos era el lugar perfecto para una fortaleza con parapetos de piedra a ambos lados de cara a las dos orillas. La piscina natural en la confluencia de los dos ríos tenía 12 metros de profundidad y 22 metros de ancho. La llamaron Charca Oscura o Dublín. Desde Dublín utilizaron el río como vía para robar plata, madera y esclavos. La esclavitud era un gran negocio. En el año 915, el 10% de la población europea estaba esclavizada, gran parte víctima de los invasores vikingos. Y todo comenzó aquí, en este canal subterráneo que serpentea durante casi 6 kilómetros por debajo de la ciudad. Pero ¿cómo acabó un río tan importante y el asentamiento vikingo a sus orillas a 3 metros bajo la ciudad? La respuesta está en los erráticos y en ocasiones letales torrentes del río. Hoy no hay mucha agua, pero normalmente en un día lluvioso supongo que esto sería un fuerte torrente. Sí, si llueve fuerte esto se llena rápidamente. El Paddle sigue estando unido al río Liffey y durante una fuerte tormenta el nivel del agua sube hasta 4,5 metros. Y cuando sube el Liffey, también lo hace el Paddle. En el siglo IX, cuando estaba descubierto, solía inundar las casas vikingas de las orillas. Cuando los normandos derrotaron a los vikingos y conquistaron Irlanda en el siglo XII, canalizaron el Paddle por un foso en torno al castillo de Dublín. A medida que lo dominaban, los residentes medievales empezaron a usarlo como alcantarilla abierta. Con el paso del tiempo fue cubierta y el Dublín moderno creció encima. Para impedir su hundimiento en el río subterráneo, los constructores medievales reforzaron las alcantarillas con ladrillos y techos abovedados. El enladrillado parece demasiado antiguo para soportar la ciudad de encima. Me refiero a que tiene 400 años. Así es, estos son los cimientos del castillo. ¿No tiembla un poco? Sí, a veces. De hecho, Dave y sus compañeros siguen ahora la misma ruta de los antiguos asaltantes vikingos, recorriendo las entrañas de la ciudad para impedir su hundimiento. Tenemos que irnos porque el nivel del agua va a empezar a subir y quiero que salga sano y salvo. Ese es el río Liffey, Don. Impresionante. ¿Cuánto hemos recorrido? Yo diría que unos 3 kilómetros. ¿3 kilómetros? ¿Bajo Dublín? Bajo el centro de Dublín. Una experiencia increíble. Caminar 3 kilómetros bajo la actual Dublín. Arriba hay cafeterías, restaurantes. Debajo, antigüedad. Justo bajo las calles. Hoy la campiña en torno a Dublín es apacible, pero en el siglo IX los rápidos y violentos ataques vikingos aterrorizaron a las pequeñas aldeas agrícolas. En estos campos no había lugar para esconderse. La comunidad necesitaba un refugio subterráneo, un búnker medieval. Así que comenzaron a excavar un túnel hasta una colina cercana. Pero a medida que excavaban, encontraron algo realmente increíble. Dieron con una gran tumba.
una guarida prehistórica construida miles de años antes. Estoy al norte de Dublín y muy emocionado. Voy a visitar un yacimiento arqueológico con más de 4.000 años de antigüedad. Ni siquiera es historia, es prehistoria. En el 2500 a.C., los habitantes de esta zona cambiaron el paisaje construyendo túmulos funerarios como este. Es más antiguo que las pirámides de Giza y que Stonehenge. Pero, ¿qué pueblo los construyó? ¿Y por qué emprendieron una labor tan ardua? ¿Era esta tumba su portal a la otra vida? ¿Un antiguo observatorio? ¿O algo más? La profesora Anna Kilfeder va a reunirse conmigo a las afueras de Dublín en un lugar llamado Dowd, un montículo de 20 metros de altura y 4.500 años de antigüedad. Una obra misteriosa de un culto prehistórico. Desde aquí se puede apreciar la forma del monte y su pendiente. ¿Y su tamaño? Debieron tomarse mucho trabajo para construir esto. Por supuesto. ¿Cuánta gente crees que hizo falta para construirlo? Comunidades de todo el valle vinieron a colaborar en la construcción del monte. Así que es como cuando los Amis quieren construir un establo en Estados Unidos, pero con un monte. Probablemente hicieron falta cientos de personas, años, puede que una generación para construir algo tan grande. Como parecía una colina natural, nadie había descubierto lo que ocultó durante siglos. Por aquí, sígueme. Las cámaras interiores del monte están vedadas al público, pero tenemos un permiso especial para acceder, es muy estrecho, y ver cosas que han permanecido ocultas durante siglos. No es para altos. Para un claustrofóbico, este es el peor sitio imaginable. Esto es muy estrecho. Increíble. La colina artificial contiene dos construcciones separadas por 3.000 años. La tumba original de 4.500 años está próxima al centro del montículo. Pero a su lado hay una obra mucho más moderna. Una madriguera del siglo IX formada por pequeñas cámaras y un estrecho túnel que lleva al centro de la antigua tumba. Vale, ya hemos llegado. Esta es una de las dos cámaras. ¿Para qué servía este espacio? Al parecer lo utilizaban para guardar objetos valiosos. Posiblemente también servía de refugio. Como puedes ver, es muy difícil acceder a este sitio por el pasadizo. ¿Cierto? Es bastante limitado y de difícil acceso. Hace 1000 años, los aldeanos excavaron en esta colina de 4.500 años de antigüedad, convirtiendo la tumba en un búnker medieval en el que ocultar sus objetos valiosos o a ellos mismos cuando los vikingos atacaban su aldea. ¿Se libraban batallas en esta zona? Hay una referencia del siglo IX de un ataque vikingo a Dowd. Si los vikingos atacaban, necesitaban un sitio en el que esconder sus pertenencias y ocultarse del enemigo. Así que el pueblo entero se refugiaba aquí abajo. Exactamente. Estas cámaras estancas, excavadas junto a la antigua tumba, protegían a los aldeanos medievales y a sus bienes del mal tiempo y de los vikingos saqueadores. No se usó argamasa para una estructura abovedada como esta. Se disponía un anillo de piedras y a veces un pilar de madera o un montículo de tierra en el interior como guía y apoyo. Cada nueva capa se acercaba más al centro. Las piedras se inclinaban ligeramente hacia abajo de modo que resbalara el agua de lluvia. Ya cerca de la cima, los constructores medievales retiraban la guía central para terminar la cámara. Era un trabajo duro, pero en una época en la que los invasores vikingos quemaban y arrasaban las ciudades en pocos minutos, era absolutamente esencial. Tan notable como la obra de la era vikinga es esta otra estructura del interior del monte, mucho más impresionante y 3.500 años más antigua. A solo 8 metros de las cámaras del siglo IX, al final de un estrecho pasadizo, se encuentra la cámara central de una tumba neolítica de más de 3 metros de altura, hecha a base de enormes bloques de piedra y unos 500 años más antigua que Stonehenge. Miren esto. Esa entrada parece típica de una tumba. Resulta un poco espeluznante. Y es realmente prehistórica. Vamos a ver.
Se sabe muy poco de la gente que construyó esta tumba, de cómo lo hicieron o de qué rituales paganos celebraban aquí. Probablemente fue construida hacia el 2500 a.C., así que tiene unos 4500 años, 500 más que en Stonehenge. Algunos de los pilares de Stonehenge se han derrumbado con el paso de los siglos, pero la tumba norte de Dowd se conserva perfectamente, tal como la dejaron sus constructores hace 4500 años. A diferencia de Stonehenge, Dowd fue utilizado para enterrar los restos incinerados de la élite, pero es mucho más que una simple tumba. Debido a la monumental tarea de construirla, se especula con que fuera el lugar de celebración de un ritual antiguo, importante y ya olvidado. Parece un revoltijo de piedras. Se cree que esta gente del Neolítico adoraba a sus antepasados, una tradición que continuaron los celtas con Samhain, la fiesta de los muertos, un rito que evolucionó hasta el actual Halloween. En Samhain se hacen ofrendas de comida y bebida a los antepasados, pero si estos sienten que no han sido honrados apropiadamente, se llevan con ellos a sus descendientes al frío y oscuro más allá. Esas ofrendas se dejaban en esta habitación, pero no se sabe si su intención era ayudar a los muertos en su viaje o mantenerlos alejados de los vivos. Este sitio transmite una fuerte sensación ceremonial. Esas piedras monolíticas son realmente impresionantes. Tienes razón. Este bloque es gigantesco. Es una piedra enorme. No sé cómo pudieron moverla y mucho menos colocarla en su sitio hace 4000 años. Algunos creen que las grandes piedras de Stonehenge fueron trasladadas solo con rodillos y la fuerza de los hombres. Esta estructura pudo ser construida del mismo modo miles de años antes de las grúas y las excavadoras. Esto es muy estable. Es una verdadera locura que haya durado tanto. Encima hay otra piedra gigantesca. Y todo sin mortero. Solo piedras sobre piedras. Cómo movieron estas enormes piedras monolíticas seguirá siendo un misterio. Pero este culto neolítico pudo haber dejado una pista de sus rituales paganos secretos. Don, aquí abajo hay una ¿Sí? muestra de su arte. Sí, la veo. Es lo que llamamos arte megalítico. Para el ojo moderno parece un resplandor solar. Sabemos que los pasadizos están orientados a acontecimientos solares o lunares, y esta podría ser una representación del sol entrando en la tumba. Igual que uno de los grandes bloques de Stonehenge fue alineado perfectamente al sol naciente del solsticio de verano, los monumentos neolíticos de Irlanda también parecen estar vinculados al cielo. El pasillo de una tumba a 1,5 kilómetros de Dowd fue diseñado para que en la mañana del solsticio de invierno entrara un rayo de luz en la cámara a través de un hueco en el techo, llegando a una piedra al final del pasillo e iluminando un ortostato tallado. El pasillo sur de Dowd pudo haber sido diseñado de un modo similar para que se iluminara en el ocaso del solsticio. Como la formación de piedras de Stonehenge, la posición de esta tumba podía señalar las estaciones, prediciendo eclipses o formar parte de un ritual pagano de culto al sol. Estas piedras megalíticas pesan varias toneladas, y como la construcción de Stonehenge no se sabe con seguridad cómo se hizo. La tumba y sus constructores son uno de los grandes misterios de una tierra llena de mitos y leyendas. En el siglo IX, los ataques vikingos se extendían desde Dublín a toda la campiña. Como sus barcos eran increíblemente veloces y sus armas mortíferas, los ataques eran rápidos y brutales. Muchos pueblos no tenían refugio, y al final, el único para escapar de una matanza era una profunda y oscura cueva, un lugar que los vikingos consideraban el infierno. Esta zona es famosa por sus enormes cuevas de piedra caliza. Antiguamente la gente las consideraba entradas al infierno y no se acercaban a ellas. Pero recientemente unos espeleólogos han hecho una serie de macabros descubrimientos en una cueva cercana que podrían cambiar la historia. Encontraron restos humanos de 1000 años de antigüedad. Eso significa que en un momento dado los habitantes de esta zona entraron en las cuevas. Si les tenían tanto miedo, ¿qué los llevó a adentrarse en la boca del infierno? Según una antigua leyenda irlandesa, solo una cosa les asustaba más que el infierno: los vikingos.
Mi guía, Michael Keogh, siempre ha vivido en esta zona y ha explorado las cuevas extensamente durante años. Aquí está la entrada, Don. Ya lo veo. Es espectacular. Yo diría que es enorme. Se formó de forma natural hace 3000 años, cuando se derrumbó un pequeño campo, justo encima de donde nos encontramos. El suelo cayó y se formó la gran pendiente que tenemos delante. El hundimiento creó este enorme anfiteatro natural de 18 metros de profundidad. Más de 400 escalones conducen a la zona más profunda de la cueva. Es el escenario de un crimen cometido hace 1000 años, manchado con las sangrientas huellas de los vikingos. Aquí abajo hace mucho frío. Sí. Igual que aquí. Don, nos encontramos en la parte más baja de la cueva, a unos 54 metros del nivel del suelo. Si nos remontamos unos 2000 años, la gente que vino aquí debía estar aterrorizada. Esto se consideraba la guarida de un monstruo gigantesco, probablemente porque cuando uno baja hasta la boca de la cueva, se ven estalactitas colgando del techo que parecen los dientes de un monstruo gigante. Ya. Así que esto era zona prohibida. Las extrañas formaciones rocosas que aterrorizaban a los lugareños se formaron hace miles de años a medida que el agua de lluvia disolvía los depósitos de carbonato cálcico del techo de la cueva, formando estalactitas. Hace 3000 años una gran zona del techo se derrumbó, descubriendo la boca de la cueva de Dunmore, de 11 metros de ancho y 6 de alto. Actualmente el agua de lluvia sigue erosionando la roca, y la cámara en la que nos encontramos está sostenida por dos grandes bloques de piedra separados unos 30 metros. El techo de piedra caliza está sujeto por el muro del fondo y por este pequeño triángulo detrás de nosotros. Vaya, así que todo este bloque de piedra caliza, que debe pesar toneladas, está sujeto únicamente por dos puntos bastante separados entre sí. Exacto. Eso me lleva a pensar que acabará derrumbándose algún día. Así es. De hecho, hace 50.000 años cedió un trozo de techo y estas enormes rocas se aplastaron, bloqueando el paso a esta zona del túnel y creando este espacio para que se ocultaran los aterrorizados aldeanos. Pero un arqueólogo que exploraba la zona en 1973 descubrió pruebas de que el refugio de los aldeanos era en realidad una trampa mortal. En el año 928 los vikingos de Dublín llegaron aquí y mataron a 1000 personas. ¿En esta cueva? Más o menos donde nos encontramos se hallaron los huesos de 44 mujeres y niños, incluidos 2 bebés. ¿44 personas aquí abajo? ¿En esta cámara? Así es. ¿Pudieron fecharse? La datación por carbono indicó comienzos de la Edad Media. Así que esas personas fueron asesinadas. Sí. Los lugareños habían temido esta cueva durante siglos, creyendo que era la boca del infierno y la guarida de monstruos, lo que resultó ser cierto para quienes se refugiaron intentando huir de los vikingos en 928. Es fácil imaginar a los vikingos bajando hasta aquí para atacar y a las mujeres y a los niños huyendo, intentando ocultarse. Sí. A los hombres mayores los decapitaban o les atravesaban el corazón con una espada. Vaya. Los adolescentes eran llevados a Dublín para ser vendidos como esclavos. Entonces, Dublín era un puerto importante del comercio de esclavos. Y probablemente en esta zona de aquí, uno de los bebés empezó a llorar. Alguien hizo ruido y los vikingos encendieron hogueras para asfixiar a la gente escondida. Y lo consiguieron. Así que 44 mujeres y niños murieron bajo estas rocas hace 1000 años. Así es. Al principio, el objetivo de los vikingos eran los monasterios, saqueando el oro y la plata de la iglesia. Pero no tardaron en iniciar un negocio mucho más lucrativo, el comercio de esclavos. Comunidades agrícolas cercanas a los grandes ríos como esta se convirtieron en objetivos principales. El comercio vikingo de esclavos se convirtió en una elaborada red. Capturaban a campesinos de las islas británicas, Europa Central y especialmente las llanuras eslavas del este. De hecho, la palabra esclavo deriva de los pueblos eslavos, ya que muchos de ellos fueron apresados por los vikingos. El comercio de esclavos los enriqueció, ya que cada cautivo valía aproximadamente lo mismo que una cabeza de ganado. Los esclavos eran reunidos en los puertos importantes para ser embarcados a los palacios y fincas de los imperios persa y romano de Oriente. A menudo los hombres eran castrados y vendidos con las mujeres jóvenes en España y el norte de África.
Es imposible averiguar en qué lugar del mundo acabaron los esclavos atrapados en esta cueva. Pero una cosa es segura, muchos no salieron vivos. Tendré cuidado. Los huesos encontrados aquí fueron recogidos y enterrados en 1973. Pero ahora bajar por este precipicio resbaladizo es el único modo de ver el lugar en el que aquellos desafortunados perdieron la vida a manos de los vikingos. Vamos allá. Eso parece una entrada. Aquí hay una abertura. Veamos. Miren esto. Es fácil imaginar cómo fue. Casi todo el pueblo está oculto en la oscuridad con los brutales guerreros tras ellos. Fueron asesinados. Y los encontraron aquí abajo 1000 años después. Justo donde cayeron el día que murieron. Además de los huesos, dentro de la cueva se encontraron joyas y monedas del mundo antiguo, lo que ha llevado a muchas más especulaciones. Muchos vikingos llevaban monedas y otras pertenencias con ellos a todas partes, incluso al combate. Para tener siempre las manos libres se pegaban las monedas al pelo, al pecho o a las axilas, con cera. Pero durante un feroz combate cuerpo a cuerpo o matanzas como esta, a veces el calor corporal fundía la cera y perdían las monedas. Un descubrimiento más reciente sugiere una historia diferente. Los vikingos pudieron utilizar esta cueva para esconder sus tesoros. En 1999, uno de los guías se acercó hasta la pared del fondo para coger un brazalete de plata y encontró joyas, monedas y cinturones. ¿Encontró todo el lote? Y lingotes de plata. Solo podemos deducir que los vikingos siguieron atacando por ahí y ocultaron el botín aquí. ¿Podría haber más cosas? Probablemente. El Dublín actual es el motor de la economía que más rápido crece de Europa. Pero a comienzos del siglo XVIII, tras generaciones de duro gobierno británico, las condiciones de vida en la ciudad eran terribles. El hambre y la pobreza inundaban las calles. Para aliviar el problema, la aristocracia construyó una gran casa de acogida para mendigos y vagabundos. Con el tiempo, miles de niños enfermos y moribundos quedaron atrapados en un atestado sótano sucio y oscuro. Al estar bajo tierra, los británicos creyeron haber barrido el problema bajo la alfombra, pero no eran conscientes de que habían plantado las semillas de la revolución bajo las calles de Dublín. El hospital de St. James está en el distrito Kilmanan. Hace 300 años hubo un hospicio para niños huérfanos. Posteriormente se convirtió en la South Union Poor House, un albergue donde los indigentes trabajaban a cambio de un sitio en el que vivir. Pero cualquiera que fuese su nombre, más que un refugio, era una prisión. Esta oscura historia fue silenciada a riesgo de ser olvidada, hasta que recientemente la arqueóloga Lindsay Simpson hizo el descubrimiento de su vida. Este edificio es nuevo. Sí, tiene unos 5 años. ¿Viniste al principio? Sí, antes de que lo construyeran. Vinimos a investigar el terreno que entonces era un aparcamiento y entonces descubrí el edificio antiguo. ¿Tú lo descubriste? Sí. Aquí abajo. Exacto. Ahora se puede acceder al descubrimiento de Lindsay a través de una puerta en un pasillo normal. Voy a mostrarte la puerta mágica, es esta de aquí. A solo 4,5 metros de profundidad, el oscuro pasado de Dublín vuelve a cobrar vida. Vaya, acabamos de pasar de... Lo moderno. ¿Del siglo XXI? A hace 300 años. Así que estos son los cimientos originales del hospital. Sí, este era el sótano. Aquí vivió mucha gente. Bien. Hace 3 siglos, estos muros presenciaron una miseria inhumana y terrible, con cientos de niños huérfanos apiñados en estas salas sucias, frías y oscuras. Esto era una habitación. Sí. Con cientos de camas, supongo. Sí, cama es una forma de llamarlas. ¿Dormían sobre plataformas? Sí. La imagen que acude a mi cabeza es realmente triste. Frío, oscuridad, humedad y muchos niños infelices. Exacto. Incluso moribundos. 3/4 partes de los bebés que llegaban no superaban su primer año de vida. 3/4 partes de los niños morían. Los gobernantes británicos de Irlanda crearon el orfanato.
pero se negaban a invertir mucho dinero en la clase baja, niños ilegítimos abandonados. Escaso de fondos y de personal, el hospital ni siquiera podía dar una ración diaria de comida a los niños ingresados aquí. Cientos de bebés y niños pequeños eran asignados a nodrizas que los criaban a cambio de dinero. Pero esas mujeres también eran pobres. Vivían en los barrios bajos de Dublín y para ellas esto era un negocio. Para controlar a los niños, el hospital los marcaba en el brazo. La marcación era una forma de identificar a los niños que habían pasado por el albergue. En otras palabras, si una ama de cría accedía a llevarse a 3 niños, el hospital carecía de medios para controlarlos. Y cuando iban a cobrar mensualmente, tenían que llevar a los niños con ellas. Las marcas eran un modo de identificar a esos niños concretos. Una ama de cría podría presentar a un niño marcado en el hospital y recibir un pequeño salario mensual. Las marcas se hacían para evitar el fraude, ya que las mujeres intentaban hacer pasar a sus propios hijos por huérfanos del hospital para conseguir un dinero extra. Se hacían muchas estafas. Conocemos un ejemplo de 1737, cuando 15 o 16 niños fueron encontrados en una cantera. Todos estaban marcados y eran muy pequeños. Obviamente alguien accedió a cuidar de esos niños y luego los asesinó. ¿Cogieron la paga y los mataron? Sí. El tratamiento inhumano al que sometieron a estos niños y el desagrado por el gobierno británico hizo que en Dublín estallara una revuelta conocida como el Alzamiento de Pascua. El 24 de abril de 1916, 1000 irlandeses armados declararon la guerra a Gran Bretaña y escogieron este lugar como bastión. Estoy segura de que eligieron este sitio premeditadamente. Era una institución muy importante. También implicaba cierta justicia poética, porque luchaban en el mismo lugar al que tanta gente había llegado en condiciones míseras. Superados en número 2000 a 1, los irlandeses no tardaron en ser derrotados. Pero cuando los británicos ejecutaron a los líderes de la rebelión, el pueblo irlandés, ultrajado, se movilizó contra el enemigo. La furia y la revolución se extendieron por todo el país y en 1921 Irlanda ganó su libertad. Finalmente, el albergue desde donde se lanzó el alzamiento de Pascua fue cerrado y abandonado. El edificio fue derribado y se sellaron las cámaras inferiores hasta que en el año 2000 Lindsay fue llamada para una inspección de rutina a los cimientos. Se trata de una situación bastante inusual, ¿verdad? Un edificio antiguo y uno nuevo diseñado para alzarse encima. Desciende a lo desconocido. La ciudad esconde algo en su interior. Esto es increíble. Algo inesperado. Es mucho más de lo que esperaba encontrar aquí abajo. Algo inimaginable. Ciudades bajo tierra. De lunes a viernes a las 4 de la tarde en Energy. Para mí, este es el número 1. La semana pasada ya batimos un récord y esta hemos batido otro. Es fantástico. Top Gear, de lunes a viernes a las 5:15 de la tarde en Energy. Un hombre solo contra lo más grande. Sí, fue un modo bastante innovador de resolverlo, porque tuvieron que utilizar grandes máquinas para levantar estos pilares y fue muy difícil hacerlo sin dañar las paredes. Los planos originales tuvieron que ser reformados totalmente. Los ingenieros idearon una forma de equilibrar el inmenso edificio de casi 3000 metros cuadrados sobre este yacimiento arqueológico. En vez de levantar los muros de hormigón del nuevo hospital directamente sobre la estructura inferior, los ingenieros colocaron pilares de hormigón de casi 30 metros sobre el lecho de roca. Todo el peso de la estructura superior es transferido directamente al suelo. Gracias a este ingenioso diseño, este trozo del pasado oscuro de Irlanda ha podido conservarse. Esto es una verdadera hazaña. Lo es. Lo hemos hecho para las generaciones futuras. Buen trabajo.
Las historias de guerreros legendarios han sido transmitidas por toda Irlanda a lo largo de generaciones, como las de ejércitos celtas combatiendo a los invasores vikingos o caballeros templarios enfrentándose a tribus paganas. Pero existe un misterioso lugar en Dublín donde hay más que meras historias y donde los guerreros legendarios se negaron a morir. En la orilla norte del río Liffey se encuentra la iglesia de St. Maican, de 400 años de antigüedad. Bajo este santuario medieval hay una cripta milenaria donde el misterio de sus antiguas momias desafía a la lógica y a la ciencia. Quedé con Pat Liddy, un guía de Dublín y residente en la zona, que me ha conseguido acceso a las cámaras que ni siquiera los feligreses pueden visitar. Entonces, esta no es la iglesia original. No, la parte superior es de 1680. Ajá. Pero debajo hay una cripta que tiene al menos 1000 años de antigüedad. La cripta bajo la iglesia guarda la clave del misterio de los restos, asombrosamente bien conservados, de feligreses con 1000 años de antigüedad. La entrada a nuestro inframundo. Vale. Está hecha para que aquellos que están dentro no puedan salir y para dificultar el acceso desde el exterior. Grandes puertas de hierro. Vamos allá. Buena puerta. El techo está bajo y los escalones son muy empinados. Ten cuidado. Y está muy oscuro. Retrocedemos 1000 años. Miren esto. Qué bonito. ¿Qué te parece? Es un auténtico espacio medieval. Mira lo que tenemos aquí. Esto es escalofriante. No es un lugar para ingenuos. ¿Qué antigüedad tienen esos ataúdes? Entre 100 y 400 años. Así que están mezclados. Hay ataúdes por todas partes. Sí, están tal y como los descubrimos. ¿También hay ratas paseando por aquí? Solo los ataúdes más resistentes pueden soportar más de unas pocas décadas antes de pudrirse. Y la mayoría de los cadáveres se descomponen en menos de 10 años. Tras varios siglos, incluso los esqueletos se convierten en polvo. Pero en esta cripta yacen los restos de hombres y mujeres ricos que desafían las leyes de la naturaleza en su muerte. Miren estos pies. Nunca había visto nada igual. Aquí hay otro cuerpo completo. Sí, exacto. Mire los dientes. El cráneo, aquí abajo. Vale, esto es asqueroso. Un buen argumento para la incineración, ¿no les parece? Los cráneos y huesos esparcidos por la tumba no se han tocado en siglos, y a pesar de que los cuerpos no fueron momificados adecuadamente, están muy bien conservados. Vaya, miren eso. Cuerpos conservados casi perfectamente. ¿Cómo es posible que se conserven tan bien? En parte se debe a la atmósfera seca que se origina por la liberación de sales de magnesio que desprende la roca caliza. Las mismas paredes segregan... Liberan sales que absorben la humedad. Además, el suelo libera un gas parecido al metano procedente del antiguo bosque que había aquí. A diferencia de los cadáveres momificados ritualmente en Egipto, las momias irlandesas son accidentales. Las famosas momias de los pantanos eran cadáveres de la Edad de Hierro que quedaron sepultados en las marismas de Turba del Oeste. Pero la momificación causada por la combinación de aire seco y gas metano de la cripta de St. Maican es única. Todo comenzó hace 5000 años, cuando el antiguo bosque que cubría la región fue talado para cultivar. Finalmente, la ciudad pavimentó el lecho forestal que empezó a descomponerse. El gas metano quedó atrapado debajo, y a medida que se libera lentamente en la cripta, desplaza el oxígeno. Los ambientes con poco oxígeno ralentizan el proceso de descomposición de los cuerpos. La caliza utilizada en la construcción de la cripta también contribuye a absorber la humedad que, de otro modo, disolvería el calcio de los huesos, creando a estas momias y conservando sus historias.
Es increíble que sean personas, y no... Esta es una persona. Y sabemos un poco de cada una de ellas. Este caballero de aquí genera ciertas dudas. Tiene unos 400 años de antigüedad y destacan en él algunos aspectos importantes. Le cortaron los pies a la altura de los tobillos porque en aquella época los ataúdes tenían una medida estándar y no cabía. También le falta la mano derecha. Ya lo veo. Puede que la perdiera en combate. Sí. Puede que se la cortaran como castigo o por enfermedad. Lo más probable es que la perdiera en una batalla, al intentar parar un golpe de espada. Aquí tenemos otro cuerpo bastante dañado. Este es el más importante de todos. Tiene entre 600 y 700 años de antigüedad. ¿En serio? De hecho, lo llamamos el cruzado. ¿Por qué? En vida debió medir más de 2 metros de altura y tuvieron que cortarle las piernas para meterlo en el ataúd. Pero tiene los muslos cruzados y así era como solían enterrar a los caballeros cruzados. ¿Entonces es un guerrero? Es un guerrero. Irlanda siempre ha sido una nación guerrera. Teníamos que serlo por todas las invasiones que hemos sufrido durante miles de años. Pero el hombre al que llamaban el cruzado fue enterrado 100 años después de que terminaran las cruzadas en 1272. ¿Podría estar relacionado con la famosa y secreta Sociedad de los Caballeros Templarios? Los caballeros fueron los guerreros más importantes de las cruzadas, pero sus misteriosos ritos iniciáticos y su inmensa riqueza y poder amenazaban a los gobernantes de toda Europa. Así que en 1312 el Papa ordenó su arresto, los torturó y muchos de ellos fueron ejecutados. Aparentemente la orden fue desmantelada. Muchos huyeron a la vecina Escocia y por esa misma fue enterrado en la cripta este guerrero irlandés. Muchas otras tumbas templarias han sido encontradas con cadáveres que presentaban las piernas cortadas y cruzadas, como el misterioso cruzado de Dublín que yace a 3 metros bajo esta iglesia histórica. Esto es algo realmente exclusivo y me gustaría mostrártelo. Al parecer trae buena suerte estrecharle la mano. Mucha gente lo cree así. Nunca he hecho nada parecido. Deséale lo mejor en su otra vida y tendrás buena suerte. Podría ser un antepasado tuyo si se pudiera examinar su ADN. Soy medio irlandés. Ahí lo tienes. Pero no creo que yo acabe así. Yo acabaré como él. Todos acabaremos como él. No hay excepción. La violencia que arrasó Dublín durante sus 4000 años de historia comienza a desaparecer y su población, antes maltrecha y sumida en la pobreza, disfruta ahora de la vida en una moderna metrópolis. Pero los irlandeses nunca olvidarán su oscuro pasado de matanzas vikingas, misteriosas tumbas paganas y sangrientas batallas por su independencia, porque sigue aquí, bajo sus calles.